Esto pasó hace un año. Me llamo Luis y recién me mudé a esta ciudad desgastada por la modernidad. Como trabajador social, mi trabajo era ayudar a las personas sin hogar. Al principio pensé que podría hacer una diferencia. Las calles eran un laberinto de contrastes. Había edificios elegantes y también muchos abandonados. Era difícil no sentir la desesperanza. Una noche decidí visitar un refugio que solía frecuentar. Al entrar, noté un ambiente raro. Había personas apiladas en los rincones. Algunos dormían, otros hablaban entre ellos. Sus murmuros me parecieron extraños. Pronto escuché rumores sobre desapariciones. Los habitantes del refugio hablaban de visiones en la oscuridad, cosas que no podían recordar al amanecer. Sus ojos estaban llenos de miedo. Empecé a sentirlo también. No sé por qué, pero sentí que debía investigar. A medida que hablaba con más personas, las historias sobre figuras sombrías iban creciendo. Yo sentía un escalofrío cada vez que escuchaba. Había algo en el aire que me inquietaba. Sin embargo, no podía ignorar las miradas de angustia en esos rostros. El miedo era real. Poco a poco, mis propias experiencias comenzaron. En mis sueños veía sombras deslizándose por las paredes. A veces escuchaba un susurro que parecía llamarme. Cada amanecer despertaba sintiendo que había perdido algo más que solo un sueño. Era como si las historias se volvieran parte de mí. La gente desaparecía y ya no sabía si esto era real o solo mi mente jugando trucos. Cada noche me encontraba más ansioso. La idea de la sombra que roba sueños me perseguía. Las personas en el refugio me miraban y yo pensaba si sería el siguiente. Una noche, regresando del refugio, vi una figura oscura entre los edificios. Me quedé parado en seco. Estaba segura de que me miraba. Mi corazón latía rápido. Pregunté si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Estaba paralizado por el miedo. No sé cuánto tiempo estuve así, pero de repente la figura desapareció. Me di la vuelta y el aire se sentía pesado. Decidí seguir adelante, pero la inquietud no me dejó. Esa sensación se volvió familiar. Volví al refugio, buscando respuestas, pero solo encontré temor. Todos hablaban de la sombra, pero nadie sabía qué era. Una semana después, mi miedo se convirtió en obsesión. Cada noche me costaba dormir. Pensaba en esos desaparecidos. Algunas veces creía escuchar susurros detrás de mí, pero cuando me giraba solo había silencio. Aquello era agotador. Una noche, mientras caminaba al refugio, nuevamente la vi. Era la figura otra vez. Esta vez parecía más cerca. No podía creerlo. Me acerqué un poco y le pregunté nuevamente si estaba bien. No respondió. Su mirada era fría, vacía. Justo en ese instante me percaté de que me estaba acercando al abismo de la locura. No quería dejar de mirar, pero el miedo me paralizaba. Cuando finalmente parpadeé, la sombra ya no estaba. Fue como si nunca hubiera existido. Nunca supe qué ocurrió, pero sabía que algo oscuro estaba acechando en las calles. Fue entonces cuando comprendí que, en esta ciudad, dormir en la calle se había vuelto inconcebible. Capítulo 2. La conversación del miedo. La noche siguiente, el refugio parecía diferente. Había un aire de expectativa, como si todos supieran algo que yo no. Al entrar, me encontré con Carla, una mujer que solía ayudar allí. Sus ojos brillaban intensamente, pero había un temblor en su voz. «Luis, ¿has hablado con la gente sobre la sombra?», preguntó. Asentí, sintiendo que una corriente fría me recorría la espalda. Ya no solo son rumores. Anoche, José desapareció. Tragué saliva. José era uno de los más tranquilos, alguien a quien siempre veía leyendo. La idea de que se hubiera ido sin despedirse me dejó helado. «¿Qué te dijeron?», pregunté, aunque ya temía la respuesta.
Dicen que lo vieron justo antes de que desapareciera. Estaba hablando solo, como si alguien estuviera allí con él, dijo Carla, apretando los labios. ¿Tú crees que...? No quiero pensar en eso, interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero casos como este están aumentando. La sombra parece tomar a quienes más vulnerables son. Sentí una opresión en el pecho. Me había sumido tanto en mis pensamientos sobre la sombra que olvidé que había personas que ya se habían desvanecido. Fue un recordatorio doloroso. Decidí que no podía quedarme inmóvil. Había que hacer algo. En la siguiente reunión propuse que habláramos de lo que estaba sucediendo. Al principio hubo dudas. Algunos murmuraban que era peligroso, pero otros, como Carla, se unieron al grupo. Esa noche hablamos sobre desapariciones. Cada historia resonaba en mí. Cuando terminó la reunión, la sensación de desasosiego me acompañó. Regresé a casa con la mente llena de preguntas. Si la sombra estaba cazando, ¿por qué yo aún estaba aquí? Mi instinto me decía que algo más estaba ocurriendo. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad, decidí buscar respuestas. Quería encontrar a alguien que hubiera podido ver más. En una esquina, encontré a un hombre que parecía conocer las calles como la palma de su mano. Su mirada era intensa, y aunque parecía perdido, había un brillo de conocimiento en sus ojos. ¿Qué sabes de la sombra?, le pregunté acercándome. Él me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. La sombra se alimenta de lo que tememos y de aquellos que no tienen esperanza, respondió en voz baja. Su respuesta se clavó en mí. Me di cuenta de que no solo luchaba contra el miedo, sino también contra una realidad que estaba afectando a todos a mi alrededor. Pero, antes de que pudiera presionar más, el hombre se alejó rápidamente, desapareciendo entre la multitud. Cuando llegué al refugio esa noche, el ambiente era tenso. Susurros y miradas nerviosas encontraban eco en las paredes. De repente, escuché un grito desgarrador. Todos nos giramos hacia la puerta. Allí, en el umbral, apareció un hombre cubierto de suciedad y miedo, con los ojos desorbitados. «¡Ha vuelto!», gritó. «La sombra ha regresado». Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí que el aire se cortaba. ¿Qué iba a pasar ahora? La sombra no era un mito, era una realidad, y estaban volviendo. No tenía idea de lo que estaba por enfrentar, pero estaba convencido de que el misterio me llevaría a una verdad aterradora. Capítulo 3. El regreso de la desesperación. El grito del hombre resonó en mis oídos mientras intentaba procesar el caos que se había desatado en el refugio. La gente murmullaba y varios comenzaron a retroceder, como si la sola presencia de aquel hombre pudiera atraer a la sombra. «¿Qué sucedió?», le pregunté, acercándome a él con cautela. Él tambaleó un poco, sus ojos aún desorbitados. «La vi, Luis. Estaba ahí, en la oscuridad, observando. Me siguió», dijo, su voz apenas un susurro. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Todos estaban asustados, y tenía miedo de que esa energía se volviera contagiosa. «¿La sombra te dijo algo?», pregunté, apretando los dientes. «No, solo había un vacío, como si intentara atraparme», respondió, mirando hacia atrás como si esperara que apareciera de nuevo. La multitud empezaba a dispersarse, algunos salían del refugio, mientras otros se agrupaban en círculos de conversación nerviosa. Mis pensamientos estaban agitados, necesitaba más información. La sombra no era solo un fenómeno, era un verdadero depredador que merodeaba por nuestra ciudad. «¡Escuchen!», grité, ganando un poco de atención. «Necesitamos unirnos. No podemos dejarnos llevar por el miedo». Algunos murmuraron en desacuerdo, pero otros se acercaron. Vi a Carla al fondo, su rostro pálido. El hombre seguía temblando. «¿Dónde la viste?», pregunté con voz firme, tratando de anclarme a la razón en medio de la confusión.
cerca del viejo parque. Cuando se apagaron las luces, la vi moverse entre los árboles, dijo. Su mirada se perdió un momento en recuerdos oscuros. Me acordé de ese parque. Era un lugar que antes frecuentaba, un refugio en las tardes de verano, pero ahora ese mismo lugar se había convertido en un terreno de terror. ¿Cuándo fue eso?, indagué. Anoche, justo antes de que desapareciera José, susurró. El silencio se apoderó del refugio. La sensación de que todo estaba relacionado se hizo más intensa. Sentí que debía actuar, no solo por mí, sino por todos los que estaban allí, que eran ahora parte de esta cruel realidad. Mañana vamos al parque, dije. Necesitamos enfrentar esto y ver qué hay ahí. No podemos seguir huyendo. Los murmullos crecieron. Algunos parecían aceptar la idea, otros aún dominados por el miedo. Carla dio un paso adelante. No sé si es una buena idea, Luis. No puedo soportar perder a más personas. Pero si no hacemos nada, ¿qué pasará? Respondí, sabiendo que la respuesta ya estaba en el aire. Un silencio pesado se instaló. Miré a aquellos que quedaban. Vi en sus ojos un reflejo de mi propio pánico. La sombra estaba entre nosotros y debía ser confrontada. Aquella noche, mientras el refugio se llenaba de un miedo palpable, me sentí más decidido que nunca. Antes de irme, busqué un rincón tranquilo donde pudiera pensar. Ahí, en el silencio, mi mente empezó a divagar. ¿Podría la sombra realmente tener una conexión con nuestras esperanzas perdidas? Aquella imagen del hombre hablando solo me vino a la mente. ¿Cómo era posible que algo tan oscuro pudiera tener tal influencia en nosotros? Con la idea en mi cabeza, un nuevo frente se abría. No solo iba a enfrentar a la sombra, sino que también iba a descubrir qué secretos teníamos ocultos entre nosotros. Estábamos rotos, pero juntos tal vez podríamos encontrar la manera de volver a unirnos. No sabía lo que me esperaba en el parque, pero estaba dispuesto a descubrirlo, aunque eso significara hacer frente a mis propios miedos. Al salir del refugio, una sombra se deslizó por el suelo a mis pies. Mi corazón saltó. Quizás no estaba tan a salvo como creía, y eso solo aumentó mi determinación. Tenía que llegar al fondo de esto. Al final del día, no era solo mi vida en juego, era la de todos los que habían perdido la esperanza. Capítulo 4. La cita con la oscuridad. El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. El día estaba nublado, un manto gris se extendía sobre la ciudad, como si la atmósfera sintiera el peso de lo que iba a ocurrir. Mientras me preparaba, sentí un nudo en el estómago. Esta era una realidad que nunca quise enfrentar, pero aquí estaba, armado con mi determinación y un par de linternas. Reuní a los que se atrevían a venir. Carla era una de ellas, aunque su mirada decía que estaba más por obligación que por convicción. Otros se unieron, un par de vecinos y un par de amigos que conocían bien el parque y sus secretos. Vi el miedo en sus rostros, pero también un destello de esperanza. Era hora de enfrentarse a lo desconocido. Llegamos al parque en silencio. El lugar parecía aún más sombrío que lo recordaba. Los árboles se alzaban como sombras en la penumbra. La brisa era fría y cortante, y me pregunté si cada uno de nosotros sentía la misma inquietud. Comenzamos a caminar, linternas en mano, iluminando nuestro camino. Los rayos de luz jugaban entre las ramas, creando figuras inquietantes en el suelo. La voz de Carla rompió el silencio. «Luis, ¿crees realmente que estamos haciendo lo correcto?» La pregunta me quedó colgando. La verdad era que no estaba seguro, pero las desapariciones y el miedo no podían seguir definiendo nuestras vidas. «Debemos encontrar respuestas», respondí, aunque mis palabras sonaron más como una afirmación para mí mismo que para ella. Nos adentramos más. Las luces de nuestras linternas bailaban por el suelo cuando llegamos a un pequeño claro. Allí el aire se sentía diferente, más denso,
como si algo nos estuviera observando. De repente, uno de los vecinos se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó su voz temblorosa. En el silencio del parque, un susurro apenas audible se alzó entre las hojas. Era como si la sombra estuviera hablando, llamando a los que se atrevían a acercarse. El pánico se instaló en el grupo. «Debemos irnos», susurró Carla, pero antes de que pudiera persuadirnos, vi algo moverse al borde de mi visión. Era rápido, casi imperceptible. No era la oscuridad, sino una silueta que se deslizó entre los árboles. Mi corazón se aceleró. «¡Miren!», grité, apuntando con la linterna. En ese instante la luz captó un destello oscuro que se movía velozmente. Era la sombra, pero no era solo una sombra. Era un contorno humanoide, como si la desesperación tomara forma y estuviera ahí, enfrente de nosotros. La figura se detuvo por un momento. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban como pequeños destellos. El miedo se adueñó de nosotros. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los amigos asustado mientras retrocedía. No sabía qué hacer. La opción de huir me tentaba, pero no podía. Habíamos venido demasiado lejos. «Quédense juntos», les grité, aunque sabía que era más un llamado a mí mismo. La sombra se movió más rápido, se acercaba y un frío profundo empezó a envolvernos. De repente, escuché un grito desgarrador. Era uno de los vecinos que había visto algo en las profundidades del parque. Mi reacción fue inmediata, pero el terror parecía paralizar a todos. «¡No!», grité dándome la vuelta, pero lo que vi fue una escena inquietante. La sombra se estaba abalanzando sobre él. Sentí un escalofrío recorrerme. En esos instantes comprendí que estábamos en el umbral de algo aterrador. No solo necesitaba enfrentar la oscuridad que acechaba, sino que nos habíamos convertido en parte de este juego mortal. La pregunta era, ¿quién podría salir sin que el precio fuera demasiado alto? La sombra se acercaba, y la resistencia en mi pecho se intensificó. Aquí estaba, rodeado de mi gente, en un momento donde todo podría cambiar. Con un último vistazo, vi cómo el claro se oscurecía, como si el parque se hubiera tragado un pedazo de luz. Era el momento de reaccionar. Teníamos que enfrentarlo. Teníamos que luchar o perder todo. Capítulo 5. En la línea del abismo. El grito de nuestro vecino resonó en mi cabeza como un eco ensordecedor. Un sudor frío se deslizó por mi espalda y el instinto de huir creció en mí. Pero en vez de eso, algo dentro de mí reavivó una chispa de valentía. Tenía que actuar. ¡Rápido!, grité, tomando la delantera mientras daba un paso hacia la sombra que amenazaba a nuestro compañero. Las linternas brillaban con fuerza, pero su luz apenas iluminaba el oscuro vacío que se deslizaba entre los árboles. Giré para ver a los demás. Sus caras eran máscaras de terror. La sombra se acercaba más y más, un horror tangible, y en ese instante tuve la idea. Nunca había sido un líder, pero sabía que debíamos ser más fuertes juntos. «¡Formen un círculo!», grité. «¡Juntos!». A través del temblor de sus brazos y la mirada perdida de mis amigos, comenzaron a reaccionar. Ellos se reunieron, más por mi voz que por su propia voluntad. La figura oscura avanzaba, como un torrente de oscuridad, pero había una razón más poderosa en juego ahora. Cada uno de nosotros dependía del otro. Las linternas se alinearon, la luz creando un escudo inmediato. Pero eso no bastaba. Una necesidad urgente me invadió. «¡Canto!», exclamé recordando las viejas historias. Si la sombra era un reflejo de nuestro miedo, entonces debíamos desafiarla. «¡Canten!». Mis amigos intercambiaron miradas dudosas, pero la desesperación borró su miedo. Nos unimos en una melodía, una mezcla de voces temblorosas y temerosas, pero que resonaban con fuerza. La sombra se detuvo.
Se contorsionaba como si la música la molestara. Los ojos brillantes se unieron en un parpadeo fugaz y de pronto, con cada nota, empezó a retroceder. Me sorprendió que, en el fondo de mi ser, todavía había un destello de esperanza. ¡Sigan!, grité, sintiendo que nuestra unión creaba una barrera contra el horror. Con cada estrofa, la sombra parecía desvanecerse, como si la luz de nuestras voces la alejara de su inminente caza. Pero entonces uno de mis amigos, Alejandro, tropezó. Su linterna se apagó y la oscuridad lo envolvió. ¡No!, grité, y un impulso irracional me llevó a correr hacia él. Carla me siguió, sus pasos juntos a los míos. La sombra parecía haberse alimentado de nuestra distracción. Estaba más cerca, cargada de otra intención. ¡Alejandro!, grité, estirando la mano mientras él trataba de levantarse. La luz de nuestras linternas se movía errática, creando sombras alargadas en el suelo. La música siguió fluyendo. No podíamos parar. Apreté los dientes y extendí la mano hasta alcanzarlo. ¡Arriba!, le grité, pensando que si lograba ayudarlo, quizás, solo quizás, podríamos vencer la oscuridad. Al final, nuestros dedos se encontraron. Me sentí empoderado y, sintiendo la resistencia de Alejandro, tiré de él con todas mis fuerzas. La sombra intentó abalanzarse, pero el círculo de luz y canto lo rechazó. Con una última estocada de esfuerzo, logré separarlo de la oscuridad. Juntos, caímos de espaldas, y el coro de voces fuertes alrededor de nosotros se intensificó. La sombra chilló, resonando con un eco profundo, y luego fue como si el viento se la llevara. La atmósfera se disipó, y la negrura se fue desvaneciendo hasta que el claro volvió a quedar solo con la luz de nuestras linternas. Respiramos entrecortadamente, el silencio casi ensordecedor tras la huida. Luego de repente nos miramos, aún en shock. Habíamos sobrevivido, pero el precio era alto. La sombra desapareció, pero sentíamos que no habíamos terminado. Entonces escuché un murmullo débil. Era como si el parque estuviera hablando de nuevo. Con una mezcla de miedo y curiosidad, me di cuenta de que en la oscuridad había más que solo sombras. Y justo cuando decidí dar un paso hacia adelante, la tierra tembló debajo de nosotros, y el pánico llenó nuestros corazones. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 6. El eco de lo desconocido. El temblor se intensificó, como si la tierra debajo de nosotros estuviera viva y decidida a separarnos. El sonido de ramas rompiéndose y hojas secas crujiendo llenó el aire. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos y llenos de miedo, preguntándome si todos estábamos sintiendo lo mismo. La inminente sensación de que algo mucho más oscuro estaba a punto de revelarse. «¿Qué fue eso?», murmuró Carla, su voz apenas un susurro entre el caos que nos rodeaba. Un grito lejano resonó en el bosque, o quizás solo lo imaginé. Era un ruido inconfundible pero indefinido. Decidí que ya no había tiempo para dudas ni para mirar hacia atrás. Comencé a avanzar, cada paso enérgico, incluso con el miedo apretando mi pecho. «¡Sigamos!», grité intentando infundirles valor. «No podemos quedarnos aquí». Pero al dar el primer paso hacia el oscuro sendero, la tierra volvió a temblar. Esta vez sería diferente. La vibración se sentía más profunda, casi como si una fuerza oscura se agitara en las raíces de los árboles, buscando salir a la superficie. Me detuve en seco y miré a los demás. «¿Y si hay más sombras?», preguntó Alejandro, aún recuperándose del miedo. Su voz temblaba. «No lo sé», respondí, «pero no podemos dejar que nos atrapen otra vez». Justo cuando estábamos a punto de decidir qué hacer, la luz de nuestras linternas parpadeó, y por un breve instante, el bosque se volvió un mar de sombras alargadas. Fue como si la oscuridad se retorcería para intentar devorarnos de nuevo.
Pude ver las caras de mis amigos reflejando el pánico. Sin embargo, mi impulso fue más fuerte que mi miedo. Al dar la vuelta, vi algo moverse entre los árboles, un destello de esperanza. Quizás allí encontraríamos refugio. «¡Vengan!», grité, y corrí hacia la figura. Mis amigos me siguieron, la adrenalina corriendo por nuestras venas. El murmullo se hacía más intenso con cada paso que dábamos. Las voces, esas que parecían surgir del mismo suelo, empezaron a articular palabras. «¿Escuchan eso?», preguntó Carla, mirándome con ojos llenos de asombro y miedo. «Sigue», exclamé, incapaz de detenerme. Decidí que teníamos que saber qué era. La curiosidad podía ser nuestra salvación. Guiados por la voz que se hacía cada vez más clara, finalmente alcanzamos un claro. En el centro, una figura se destacaba, una estatua antigua cubierta de sombras. Era una representación de lo que alguna vez fue un guardián de ese bosque, pero su presencia parecía estar distorsionada por la oscuridad. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro. En ese momento la tierra volvió a temblar, pero esta vez la estatua comenzó a moverse. La superficie se rompió, revelando un brillo escalofriante en su interior. Sentí que me retorcía varias emociones: miedo, esperanza y un extraño sentido de conexión. Era como si todo lo que había pasado en esa noche perturbadora, todo lo que habíamos cantado y luchado, nos había traído aquí. «No se alejen», dije, mirando a mis amigos. El eco de la voz vibraba en el aire, instándome a acercarme. La figura oscura, de alguna manera, se alimentaba de la luz que había flotado entre nosotros, y de repente comprendí. Tal vez esta estatua no solo era un guardián, sino también una puerta, hacia algo más. Y justo cuando estuve a punto de tocar la superficie, el eco se volvió un grito, y la oscuridad avanzó de nuevo, cerrándose sobre nosotros. Mi corazón se detuvo. «¡Corran!», grité, sabiendo que la situación se tornaba desesperada. Lo que habíamos enfrentado antes parecía solo un juego de sombras comparado con lo que se intensificaba por delante. No teníamos idea de lo que estábamos a punto de desatar. Pero una cosa era clara: la verdadera batalla estaba por comenzar y no habría vuelta atrás. Capítulo 7. La oscura revelación. Corrí sin mirar atrás, con mis amigos pisándome los talones. Las sombras nos seguían, como si fueran una entidad viva. Cada paso resonaba con una mezcla de miedo y determinación. En mi mente, las palabras de Carla retumbaban. «¿Escuchan eso?». Sí, escuchaba. Un murmullo ensordecedor que parecía comunicarse con nosotros en un lenguaje tan antiguo como el mismo bosque. Alejandro tropezó y caímos en un arbusto. El crujido de las ramas a nuestro alrededor dominó el silencio tenso del lugar. Me levanté rápidamente, ayudando a Alejandro a levantarse. Su mirada reflejaba el mismo terror que yo sentía. Era como si hubiéramos cruzado un umbral del que no podíamos volver. «Debemos mantenernos juntos», grité, pero mi voz sonó más débil de lo que pretendía. La sensación de estar cercados se intensificaba con cada segundo que pasaba. Al mirar hacia atrás, vi la estatua ahora iluminada por una luz azulada, un brillo que iluminaba la oscuridad y mostraba formas distorsionadas. Parecía que la estatua nos observaba a medida que retrocedíamos. Mi mente se llenó de preguntas, pero no había tiempo para pensar en respuestas. Teníamos que escapar. «¿A dónde vamos?», preguntó Carla, su voz temblando. «No lo sé, solo corran hacia el claro», respondí, esperando que quizás la luz de la estatua pudiera ofrecernos alguna salida. El murmullo se transformó en un lamento. La desesperación parecía traspasar la atmósfera. Mientras avanzábamos, sentí como el aire se tornaba más pesado. Algo nos estaba absorbiendo, agotando nuestra energía.
Las sombras se movían con intención, cada vez más atrevidas. Era como si quisieran atraparnos, pero no permitiría que eso sucediera. Finalmente llegamos al claro de nuevo, donde la estatua aún resplandecía, una eterna promesa de respuestas y peligros. Pero ya no éramos los mismos. Estábamos agotados y aturdidos. Todo sentido de seguridad se había desvanecido. ¿Y si esto es lo que querían?», dijo Alejandro, mirando los fragmentos brillantes que se rompían de la estatua. «¿Y si estamos destinados a liberarlo?». La idea me atravesó. Tal vez esa oscuridad no era solo un enemigo, tal vez había algo más en juego. No podía aceptar que solo eran sombras que deseaban consumirnos. «¡No!», exclamé. «No podemos ser parte de eso. No sé qué hay aquí, pero lo que sea, no puede ser bueno». De repente, un viento helado sopló, arrastrando hojas y tierra. Mi corazón se detuvo al ver formas emergiendo de la oscuridad. Eran sombras, sí, pero con rostros distorsionados y miradas llenas de sufrimiento. Cada uno parecía atrapado en un ciclo de agonía sin fin. Me di cuenta de que no estaban buscando devorarnos. Estaban buscando liberar su dolor. Era un anhelo profundo, una necesidad, y algo en mí resonó. Era como si toda la historia de aquel bosque se destapara de golpe. «¡Esto no es solo un bosque!», grité uniendo las piezas del rompecabezas. «¡Es una prisión!». Antes de que pudiéramos procesar la revelación, una sombra se abalanzó hacia nosotros. Su forma grotesca iluminó el claro. Era como un remolino de desesperación y angustia. Un grito atravesó el aire y supe que debía decidir ayudar a estos seres atormentados o luchar por nuestras vidas. Sin pensar, levanté la mano hacia la estatua. Algo me decía que aquí estaba la solución. Tal vez había poder en su luz, algo que podía cambiar el rumbo de todo. Pero cuando tocamos la luz, la historia de la noche anterior se repitió. La oscuridad comenzó a girar, llevándonos a un lugar en el que nunca habíamos estado. La separación se hizo tangible y sentí que la batalla que comenzaba era solo una fracción de lo que realmente estaba en juego. Nunca imaginé que aquello que nos había estado persiguiendo fuera tan íntimo y aterrador. Y entonces comprendí, liberarlos podría costarnos todo. Capítulo 8. La decisión inminente. La oscuridad nos envolvió, y un frío helador abrazó mi piel. Sentí que la separación era más que física, estábamos siendo arrastrados hacia un abismo que no comprendía. Los ecos de los gritos de las sombras resonaban en mi mente. Las luces del claro desaparecieron y todo se tornó opaco. La sensación de aislamiento era aplastante. A lo lejos podía distinguir una figura tenue que se movía. Era Carla. Su expresión mostraba confusión y miedo, como la mía. Logré hacer contacto visual y aunque estábamos separados, cada uno sintió el mismo impulso. Teníamos que encontrar a los demás. Intenté avanzar, pero el terreno parecía vibrar bajo mis pies. De repente, un destello de luz azul volvió a manifestarse, como un faro en la vorágine. La estatua, ahora más brillante que antes, fue el ancla que me hizo reconsiderar hacia dónde nos dirigíamos. ¿Acaso su luz podía guiarnos a la salida? «¡Carla!», grité. «Debemos acercarnos a la luz». Ella asintió y comenzó a correr hacia mí, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la oscuridad se disipó, revelando un paisaje extraño. Era un lugar fraccionado, como un puzzle cuyas piezas se desmoronaban. Renuncié a la idea de salir solo, y me enfoqué en ayudarla a cruzar el gas hacia lo que creíamos que era el claro. Apareció una figura en la bruma. Era Alejandro, quien había logrado también sortear los muros que nos separaban. Estaba igual de aturdido, pero con un brillo de determinación en sus ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó él, su voz temblorosa. «No lo sé, pero tenemos que tomar una decisión. Podemos intentar liberar a esas sombras o seguir huyendo».
respondí, la confusión reflejándose en mi rostro. Una sombra transformada en rostro humano me miró desde el rincón oscuro, un hombre con ojos deseosos. Era como si él esperara que tomáramos la decisión por él, como si su sufrimiento dependiera de ello. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Te das cuenta de lo que eso significaría?, dijo Carla, su tono grave. Nos arriesgaríamos a perdernos en esta oscuridad para siempre. Miré a los ojos de mis amigos. Cada mirada era un caos de emociones. Sus ojos decían más de lo que las palabras jamás podrían. La lucha interna que cada uno enfrentaba era paralela a la locura que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Tal vez puedan liberarse si hacemos algo, alguna acción, dijo Alejandro, su voz llena de incertidumbre. Mis pensamientos regresaron a las imágenes de los rostros atormentados. No solo eran sombras, eran hombres y mujeres que habían vivido, sufrido y ahora estaban atrapados. Aquello que parecían querer era paz, tan simple y desgarradoramente humana. Entonces una idea surgió en mi mente. ¿Y si, en lugar de pelear, proponíamos un trato? Quizás había una forma de conectar nuestros destinos con los suyos, de liberar su dolor sin renunciar a nuestra existencia. Las sombras se acercaron, como si sintieran la tensión en el aire. Un murmullo resonó entre ellas, una especie de coro que parecía resonar con el deseo de liberación. Tenía que ser yo quien hablara. El peso de la decisión estaba en mis manos. Si ustedes desean ser liberados, deben mostrarnos el camino, dije, sintiendo que las palabras surgían de un lugar profundo dentro de mí. Estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos saber cómo. La luz se intensificó, y en ese momento comprendí. Habíamos cruzado a un territorio en el que nuestras decisiones tendrían consecuencias que no podíamos imaginar. Las sombras se detuvieron y una calma repentina nos envolvió. Entonces una voz resonó en mi mente, clara y profunda. Todo se paga. La angustia de la elección estaba presente. Declarar la guerra o buscar la paz podía traer algo más que sufrimiento. Aquí, en esta noche oscura, la línea entre el sacrificio y la liberación se iba desdibujando. Era el momento de actuar, pero el precio a pagar podría ser mayor de lo que pensábamos. Y en el fondo de mi ser supe que lo que estaba por venir cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 9. La luz del acuerdo. El murmullo de las sombras creció, una especie de canto al que no podía poner palabras. La atmósfera vibraba con su energía, y yo sentía que había traspasado una frontera de la que no había retorno. La paz que había anhelado en mi propuesta ahora parecía un espejismo. ¿Podría realmente haber una solución sin coste, sin consecuencias? ¿Qué quieren de nosotros?, pregunté, sintiendo que mi voz se perdía en el aire denso de la oscuridad. Las sombras respondieron en unísono. Su eco caló hondo en mi interior. Era como si me llegaran recuerdos ajenos, historias de vidas pasadas que se entrelazaban con las mías. Vi imágenes fugaces, risas, llantos, despedidas. Cada imagen me acercaba más a su dolor, a su deseo de liberación. Nosotros anhelamos descansar, dijo la figura que había asumido un rostro. Su voz serena contrastaba con la tormenta que ardía en mi pecho. Pero para eso deben ofrecernos lo que el mundo ha olvidado, un sacrificio de amor. La palabra sacrificio resonó fuertemente, y mis pensamientos se dispararon en direcciones peligrosas. Miré a Carla y Alejandro. Su expresión era de incredulidad, como si también ellos estuvieran luchando con la tristeza y la incertidumbre de lo que significaba aquel acuerdo. ¿Amor? ¿Qué tipo de amor?, pregunté, aunque en verdad ya estaba temiendo la respuesta. La sombra con rostro humano dio un paso al frente, su mirada fija en mí. Sentí que sus ojos atravesaban mi alma, buscando debilidades. Entre susurros,
Mencionó un pasado olvidado donde el amor genuino superaba el miedo. Con cada palabra, parecía que el umbral de nuestra realidad se desvanecía. Deben recordar por qué vinieron aquí. No se trata solo de escapar o continuar. Se trata de renacer. Las palabras eran como dagas, hiriendo viejas heridas que nunca supe que existían. Repasé mis experiencias, cada pérdida, cada duda. La necesidad de liberar esas sombras se convertía en un eco amplificado, casi olvidando la amenaza en la que estábamos. «Es un juego», interrumpió Carla, su voz decidió. «Quieren que elijamos entre nuestra vida y el pasado de estas almas. Pero ¿qué pasaría si fallamos? ¿Qué pasaría si su libertad nos consume?» Nadie respondió. La incertidumbre se cernía sobre nosotros. La bruma a nuestro alrededor pareció estrecharse, como si las sombras se estuvieran preparando para tragarnos de nuevo. Fue Alejandro quien rompió el silencio, un rayo de resolución asomando en su voz. No podemos dejar que eso nos detenga. Un sacrificio no necesariamente implica perderse uno mismo. Podría ser una oportunidad de dar, de reconocer su dolor. Sus palabras crearon un destello de esperanza. Dejé caer la tensión en mis hombros. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez el acuerdo que estábamos contemplando no era una condena, sino una liberación para todos, nosotros incluidos. «¿Cuál es el sacrificio?», pregunté a la sombra con el corazón latiendo desbocado. Sonrió y sentí que la luz azul brillaba con más intensidad. Una chispa de posibilidad iluminó el horizonte de lo que estábamos a punto de decidir. Pero el final de esa decisión aún se mantenía oculto, y su eco se oscurecía más allá de nuestra vista. Y ahí, a pasos de un nuevo amanecer, fue cuando vi algo que me heló la sangre, un destello de movimiento a nuestras espaldas. No estábamos solos. Algo se acercaba, y era mucho más amenazante que las sombras que queríamos liberar. La oscuridad pareció cobrar vida, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo al sentir que una presencia ominosa nos acechaba. El murmullo de las sombras cesó, y el aire se volvió pesado. Giré lentamente, con el corazón en un puño, temiendo lo que podría encontrar. Allí, entre los árboles, se alzaba una figura alta y delgada, su forma envolvente en un manto de oscuridad más intensa que todo lo que habíamos enfrentado. Su rostro era un vacío, un abismo que no reflejaba nada y que sin embargo absorbía todo. El miedo se cernía sobre nosotros como un cobertor helado. «¿Qué es eso?», susurró Carla, apretando mi mano con fuerza. La sombra terrenal dio un paso hacia adelante, su presencia emanando un aire de desesperación que chocaba contra la esperanza de las otras sombras. Este ser no solo parecía una manifestación del miedo, sino una manifestación de desesperanza pura, una esencia que se alimentaba de la angustia de las almas atrapadas. «No lo sé, pero no podemos dejar que nos detenga», respondí, aunque la certeza se desvanecía rápidamente. La figura se movió con una gracia amenazante, y su voz resonó en el viento, una mezcla de susurros y gritos. Sentí que quería engullirnos, que buscaba acallar nuestras voces, que deseaba que el sacrificio fuera total. Mi mente se llenó de preguntas, de dudas y de un profundo sentido de pérdida. «Necesitan decidir», dijo la sombra con rostro humano entre murmullos. «La oscuridad que los acompaña quiere alimentarse de su sufrimiento, alimentarse de lo que piensan que deben sacrificar». Entendí que nuestro acuerdo con las sombras no solo era un cuestionamiento de sacrificio, era un enfrentamiento entre la esperanza y el desespero. Si tomábamos la decisión equivocada, podríamos condenarnos a nosotros mismos y también a aquellos que deseaban ser liberados.
La figura amenazante dio un paso más. Todos retrocedimos, y el pánico comenzó a lanzarnos en direcciones contrarias. No era solo la oscuridad que debíamos enfrentar, sino la realidad de que nuestras decisiones podrían dictar el destino de muchos. ¡No!, exclamé. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Debemos permanecer juntos, no permitir que esta oscuridad nos divida. Con las manos temblorosas, volví a elevar la voz hacia la luz. Si íbamos a ofrecer un sacrificio, debía ser uno de unión, de amor compartido. Miré a Carla y Alejandro, y en ese momento comprendí que el sacrificio no debía ser un acto de pérdida, sino un acto de conexión. Reconocemos su dolor y queremos ayudar, anuncié, sintiendo que la luz azul brillaba aún más intensamente a nuestro alrededor, como si estuviera resonando con nuestras palabras. Las sombras se acercaron, ansiosas por escuchar. Aquella promesa de unidad, de amor, resonó entre nosotros. La figura oscura que se cernía sobre nosotros vaciló, como si estuviera contemplando el poder de nuestra determinación. Pero antes que pudiéramos percibir la repercusión de nuestras palabras, una risa escalofriante retumbó en el aire. La figura oscura comenzó a disiparse, como si se retorcía entre la energía que emitía nuestro acuerdo. Era una lucha constante entre la luz y la sombra, entre el sacrificio y el amor. «El sacrificio será su entrega», gritó la figura demoníaca mientras su forma mutaba, tratando de abrazar a cada sombra en su despertar. Sentí el aliento de Carla sobre mi cuello. Ella se comprometía a permanecer firme. Entonces comprendí que ese era el momento. Nuestra fuerza radicaba en la unión. «Todos juntos, ahora», les grité, «vamos a cumplir nuestra promesa». Las sombras comenzaron a unirse a nosotros. La voz del coro resonaba, unida en la melódica desesperación de quienes deseaban liberarse. Y con cada palabra que pronunciamos, la figura oscura retrocedió, perdiendo su forma, su control. Era un juego de luces y sombras, un empuje y un tirón entre el amor y la desesperación. Mientras el viento soplaba con furia, las sombras que antes eran opresivas comenzaron a danzar, unidas a la melodía, rompiendo la cadena que las mantenía cautivas. La oscuridad se convirtió en luz, y mientras las sombras se dispersaban, percibí que unas pocas se detenían y miraban hacia nosotros con ojos llenos de gratitud. El sacrificio que nos ofrecieron fue, de hecho, una liberación, y aunque todavía había mucho en la sombra que permanecería, al fin el peso que cada uno de nosotros había cargado comenzó a disiparse. Algo en mí se encendió. El final aún no era claro. Muchas preguntas permanecían en el aire, pero allí estaba el primer rayo de esperanza. La lucha había valido la pena. Nunca supe si lo que enfrentamos era real o si solo era una manifestación de nuestros miedos más profundos, pero algo me quedaba claro. Habíamos cambiado, y aunque algunas sombras podían quedarse atrás, había un nuevo camino por delante de nosotros, hacia una luz que apenas comenzábamos a vislumbrar. Al final me di cuenta de que la verdadera lucha era aceptar nuestras fragilidades, nuestra propia oscuridad. Aunque el futuro era incierto, decidí que no volvería a huir de mis propios miedos. Un renovado sentido de propósito se instaló en mí, y aunque muchas preguntas perduraban, también había esperanza. Tal vez, solo tal vez, la luz y la sombra podían coexistir de alguna manera.